¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema, lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Bienvenidos sean a nuestro curso, La fe de Jesús. Lección número 1. Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Punto número 1. ¿Cuántos dioses existen? Según el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, su palabra nos dice: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. Para poder dar respuesta a la pregunta número 1, ¿cuántos dioses existen? Según el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 6, la respuesta es: un solo Dios. Punto número 2. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Según el libro de San Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice lo siguiente: Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Según el libro de San Juan capítulo 4, verso 24, la respuesta es: Dios es espíritu. Punto número 3. ¿Cuáles son las tres personas de la Trinidad? Según el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19, nos dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Para poder dar respuesta a la pregunta número 3, ¿cuáles son las tres personas de la Trinidad? Según el libro de San Mateo capítulo 28, versículo 19, la respuesta es: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios y el hombre. Punto número 4. ¿Cómo se considera Dios hacia el hombre? Según el libro de Primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, nos dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿cómo se considera Dios hacia el hombre? Según 1 de Juan, capítulo 3, verso 1 y 2, la respuesta es: como un padre. Punto número 5. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? El libro de Salmo capítulo 40, versículo 1 al 3 nos dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? Según el libro de Salmo capítulo 40, verso 1 al 3, la respuesta es: sí. Punto número 6. ¿Cómo es el carácter de Dios? Según el libro de Primera de Juan capítulo 4, versículo 8 nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Para poder dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cómo es el carácter de Dios? Según el libro de Primera de Juan capítulo 4, verso 8, la respuesta es:
Dios es amor. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo respetar el nombre de Dios. Según el libro de Éxodo capítulo 20, verso 7 nos dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Punto número 2. Debo obedecer a Dios. El libro de Hechos capítulo 5, verso 29 nos dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Punto número 3. Debo poner a Dios en primer lugar. El libro de San Mateo capítulo 6 versículo 33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Punto número 4. Debo amar a Dios de todo corazón. El libro de San Mateo capítulo 22 versículo 37 nos dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Ilustración. Félix de Nola, devoto cristiano, huía por las montañas perseguido por sus enemigos. Llegó a una cueva y se refugió en ella. Una araña tejió una tela que cubrió la entrada de la gruta. Los perseguidores, al ver la telaraña, siguieron de largo. Entonces Félix dijo: donde está Dios, la telaraña es una muralla. Donde no está Dios, la muralla no es más que una telaraña. Frente a esta gran verdad que acabamos de repasar juntos, la pregunta que surge es: ¿qué debo hacer? La lección que hemos estudiado en esta oportunidad nos sugiere 4 consejos muy prácticos acerca de qué debemos hacer. El primer consejo es respetar el nombre de Dios. El segundo consejo es obedecer a Dios. El tercer consejo es poner a Dios en primer lugar. Y entonces, el cuarto consejo es amar a Dios de todo corazón. Al final de nuestra lección encontramos nuestro compromiso de fe. Y este compromiso dice lo siguiente: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es: creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarlo y obedecerlo como mi Padre Celestial. Y pastor, esta es mi decisión, este también es mi compromiso de creer en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También prometo amarlo y obedecerlo como mi Padre Celestial. Y es por eso que quiero colocar mi nombre al final de este estudio como señal de mi compromiso con Dios. Gracias, pastor, por este compromiso. Y qué alentador es esto. Yo quiero animarte a que tomes tu compromiso de fe, a que puedas decir en este momento: creo en Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y acepto amarlo y obedecerlo. ¿Por qué no tomar hoy ese compromiso? Y quiero animarte a que coloques tu nombre allí en tu hojita, en este mismo momento, cuando estoy escribiendo el mío, como compromiso de fe a Dios. Dios, te acepto. Dios, te amo. Dios, quiero vivir como tú quieres que viva un hijo tuyo. Sé sabio para tomar decisiones que tengan que ver con la vida eterna. Querido, del otro lado de la hoja podrás encontrar la ampliación del tema que hemos desarrollado en esta oportunidad. Allí hay muchos textos bíblicos que te ayudarán sin duda a profundizar y a comprender mejor este tema tan importante sobre Dios. La próxima lección hablaremos acerca de lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia. Cómo es que la palabra de Dios puede tener para nosotros los consejos más oportunos, los consejos más certeros. Lo que la Biblia enseña acerca de la Biblia.
¿Cuántos dioses existen? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo reconocer a un verdadero profeta? ¿Realmente Dios perdona todos los pecados? ¿Cuál es el verdadero día de reposo? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Es necesario bautizarse para ser salvo? Bienvenido. Estas preguntas y otras más serán resueltas en los próximos minutos. La fe de Jesús. Una investigación imparcial a la luz de las Sagradas Escrituras. La fe de Jesús. Una aventura de fe para conocer al autor de la vida eterna. La fe de Jesús. Hoy con el tema La Santa Biblia. Dios es un Dios que se comunica. Está permanentemente queriendo hablar con el ser humano. El problema es que el ser humano no quiere escuchar la voz de Dios. Y mira, si pudiésemos oír la voz de Dios y obedecerle, evitaríamos muchos problemas, muchas dificultades que enfrentamos en la vida. Tal vez no nos heriríamos, no fracasaríamos, no sufriríamos la derrota como muchas veces la sufrimos. Pero ¿cómo es que Dios puede hablarnos hoy? Con Adán y Eva, Él hablaba personalmente. Después de la entrada del pecado, Dios todavía dejaba oír su voz. El hombre no podía verlo cara a cara, pero escuchaba la voz de Dios. Pero hoy día, ¿dónde escuchamos la voz de Dios? ¿Quiere decir que Dios guarda silencio? ¿Cómo podría? Él te ama, Dios es tu Padre de amor. Tú eres un niño que necesita aprender a andar, a ser feliz, a vivir. El Padre de amor que te creó quiere cuidarte, quiere ayudarte, quiere comunicarse contigo. Y la única manera de hacerlo hoy es a través de la Sagrada Escritura o la Biblia, como tú la quieras llamar. El problema es que mucha gente se pregunta, ¿por qué tengo que creer en la Biblia? ¿Cuántos tipos de Biblia hay? ¿Quién escribió la Biblia? ¿No será que la Biblia fue escrita por una gente inteligente, viva, que quiere engañar a otra gente un poco más humilde? ¿Qué base nosotros tenemos para afirmar que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, este es un tema fascinante. Bienvenidos una vez más a su curso La Fe de Jesús. Lección número 2. La Santa Biblia. Revelada por Dios. Punto número 1. ¿Quién reveló la Santa Escritura? Según el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 nos dice: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para dar respuesta a la pregunta número 1, ¿quién reveló la Santa Escritura? Según el libro de 2 Timoteo, capítulo 3, verso 16, la respuesta es Dios. ¿Quiénes recibieron la revelación? Según el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1, nos dice lo siguiente: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Para dar respuesta a la pregunta número 2, ¿quiénes recibieron la revelación? Según el libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1, la respuesta es los profetas. Fuente de orientación y revelaciones. Pregunta número 3. ¿A qué se compara la Santa Biblia? Según el libro de Salmos capítulo 119-105 nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Para dar respuesta a la pregunta número 3, ¿a qué se compara la Santa Biblia? Según el libro de Salmos capítulo 119-105, la respuesta es a una lámpara. Pregunta número 4. ¿Qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? Según el libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para dar respuesta a la pregunta número 4, ¿qué beneficio reporta leer la Santa Biblia? De acuerdo al libro de 2 Timoteo capítulo 3, versículos 15 al 17, la respuesta es sabiduría y enseñanza para la salvación. Pregunta número 5. ¿Qué bendiciones da la Santa Biblia? Según el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, nos dice: porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Para dar respuesta a la pregunta número 5, ¿qué bendiciones da la Santa Biblia? Según el libro de Romanos capítulo 15, versículo 4, la respuesta es: nos enseña y nos da esperanza. Pregunta número 6. ¿Cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? Según el libro de Isaías capítulo 40, versículo 8 nos dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanecerá para siempre. Para dar respuesta a la pregunta número 6, ¿cuánto tiempo perdurará la Santa Biblia? De acuerdo a Isaías capítulo 40, versículo 8, la respuesta es: permanecerá para siempre. ¿Qué debo hacer? Punto número 1. Debo tener una Santa Biblia y leerla todos los días. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, nos dice: y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Punto número 2. Debo escudriñarla asiduamente. De acuerdo al libro de San Juan capítulo 5, 39 nos dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Punto número 3. Debo aceptarla con gozo y alegría. De acuerdo al libro de Jeremías capítulo 15, versículo 16, leemos: fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Punto número 4. Debo practicar las enseñanzas de la Santa Biblia. De acuerdo al libro de Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ilustración. Un misionero preguntó a una señora si tenía Biblia. Ella se enojó por la pregunta y contestó: ¿cree usted que yo soy pagana? Enseguida llamó a una niña a quien ordenó: corre, saca la Biblia del cajón para mostrarla al Señor. Al poco rato la niña trajo la Biblia cubierta con una espesa capa de polvo y telarañas. La señora la abrió y exclamó: ¡qué suerte! Hacía 3 años que había perdido mis anteojos y ahora los encuentro dentro de mi Biblia. Los cristianos no solo deben tener la Biblia, sino leerla todos los días, y no guardarla como la señora del relato que por 3 años no leía su Biblia. En esta oportunidad encontramos 4 consejos muy importantes. El primer consejo es tener una Biblia y leerla todos los días. En segundo lugar, el consejo es escudriñarla asiduamente. En tercer lugar, encontramos el consejo de aceptar las enseñanzas de la Biblia con gozo y alegría. Y finalmente, poder practicar las enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios. Teniendo en cuenta todo esto, también nuestra lección cuenta con una parte final que lleva por título Compromiso de Fe, donde usted, cada día que estudie la lección, podrá tomar una decisión y colocar allí su nombre como señal afirmativa de que está de acuerdo con el compromiso de fe. En esta oportunidad, dice nuestro compromiso de fe: después de haber leído y entendido, mi decisión personal es
Creo que la Santa Biblia es inspirada por Dios. La acepto como regla de fe. Prometo leerla diariamente. Amigo, yo acepto este compromiso. Creo que la Biblia es palabra de Dios. Creo que la Biblia fue inspirada por Dios. La acepto como regla de fe y también prometo estudiarla diariamente. Pastor Emilio, esta también es mi decisión y como señal de esto voy a colocar mi nombre aquí al final de la hoja. ¿Por qué no decir lo mismo? Acepto la palabra de Dios como regla de fe para mi vida. ¿Por qué no tomar el mismo compromiso que ha tomado el pastor de otorgar a Dios el lugar que debe tener y la prioridad que debe tener en cada uno de nosotros? Yo quisiera animarte en el nombre del Señor Jesús a que puedas tomar tu hojita y junto conmigo puedas colocar tu nombre como expresión de este compromiso de fe con Dios. Toma la mejor decisión y tómala hoy. Queridos amigos, el próximo tema será la oración y la fe. Y sí que vamos a hablar de oración y fe, oración y fe. Cientos y miles de personas estudiaron la fe de Jesús y cientos y miles de personas encontraron en Él un guía para poder vivir mejor. Alguien tocará tu puerta, alguien te buscará. Recuerda, la fe de Jesús te ayudará en el estudio de las Sagradas Escrituras.